Esdras, capítulo 10, versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre él pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Yahvé, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazías, hijo de Tifba, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulán y Sebetai, les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por sus pecados un carnero de los rebaños por su delito. Versículo 23. De los hijos de los levitas, Jozabad, Simei, Kelaía, esto es, Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. Versículo 25. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramías, Jecías, Malquías, etc. Versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bueno, hemos estado haciendo un recorrido en este libro de Esdras que ha sido a veces de inmenso gozo cuando veíamos el pueblo de Israel en el exilio, que podían retornar a su tierra. Y recordamos los momentos de levantar o empezar a levantar el templo, todos gozosos, trayendo sus ofrendas. Nos dicen en alguna ocasión que trajeron tanta ofrenda en abundancia para la obra del templo. Hubo tiempos de dificultades, de opresión o de presión por la gente de aquellos lugares donde intentaban impedir que se levantara el templo para ofrecer los sacrificios según la palabra. Tiempos de gozo cuando Esdras vuelve también del exilio, un gran conocedor de la Escritura, un escriba de la ley, con el celo de poder traer bien a su tierra ya en Judá o en Jerusalén. Eran tiempos de gozo, parando en aquel río para meditar y ayunar y buscar la presencia y las bendiciones del Señor, y buscar los levitas que pudieran restaurar todo aquel sacrificio. Pero también hemos visto tiempos muy oscuros y la sombra que aparece del pecado que se mueve por todo Israel, puesto que se han dejado llevar por aquel paganismo,
aquella cultura falsa. Porque muchos hombres habían tomado mujeres extranjeras y ellas vinieron con su cultura, su idolatría, su falsedad. Y había infectado a todo Israel. Decíamos cuán importante es, tal para ellos como para nosotros, tener que luchar con esa inclinación. Produjo una inmensa angustia por un tiempo a Esdras, con el que tuvo que luchar, y de pronto se da cuenta porque le hablan y diciendo: vamos a dejar este pecado, vamos a poner las cosas en orden en nuestra vida como pueblo. Y todo eso nos instruye a nosotros y nos habla de manera clara. Llega un momento en que es verdad, vosotros y todos nosotros como pueblo podemos ver cuáles son nuestras flaquezas y cuál es nuestro pecado, ese pecado que ronda en nosotros, ese dejarnos llevar por lo que es de fuera y no por lo que tiene que ver con Dios. Cada uno de vosotros tiene que verlo por su propia cuenta. Es cierto que nuestra idolatría no viene por esos matrimonios mixtos, por esa relación con el paganismo a través de esposas, como ocurría con ellos. Pero es verdad que la idolatría en vuestras vidas entra a través de la televisión, conversaciones, la mezcla en un mundo en el que estamos viviendo, que tenemos tanta presión y seducción, para que al final analicéis cada uno de vosotros si estáis siguiendo, hablando, vistiendo, actuando más como lo hace el mundo que como nos señala las Escrituras. Y cuando somos sinceros empezamos a descubrir que hay muchas partes en nuestras vidas que realmente no pertenecen al Señor, sino que pertenecen al príncipe de este mundo. Que estamos actuando no tanto como la luz del Evangelio, sino como las lucecitas que el mundo nos presenta. Hemos visto en los primeros capítulos de este libro, del 1 al 6, cómo se levantó el templo. Y cómo nosotros tenemos un lugar donde podemos reunir a adorar y alabar al Señor. Qué bueno es que podamos estar como podemos estar esta mañana y que domingo tras domingo podamos venir y reunirnos para recordar el sacrificio, no tanto ya repetir el sacrificio que Cristo hizo una vez para siempre, Qué importante es que el pueblo de Dios venga a centrar su mente en la obra del Señor Jesucristo. Y que podamos ver que todo lo que era necesario para nuestra salvación, Cristo lo hizo. Y que podamos levantar nuestras manos y alabar con nuestras voces y reconocer que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero también es importante que ahora descubramos qué es aquello que nos impide avanzar o que entorpece nuestros pasos como pueblo del Señor. Que busquemos la verdadera santificación de nuestras vidas y de la vida como iglesia. Ahora, cuando descubrimos que hay cosas que debemos de eliminar de nuestras vidas y que hemos hecho las oraciones necesarias y que oramos para que el Señor traiga en nosotros el conocimiento necesario para traer todo el cambio en nuestras vidas, viene la decisión final, que es la más difícil y la más complicada. Yo creo que lo que está ocurriendo en estas últimas líneas que hemos leído del libro de Esdras tiene mucho que ver con el momento preciso en el que nos encontramos en este domingo. Estamos ya casi al final del año. Ya nos acercamos a un nuevo año y quizá también un nuevo comienzo. ¿Cómo lo vamos a afrontar como iglesia? ¿O cómo lo vas a afrontar como individuo? ¿Cómo vas a entrar en el año 2018? Lo que tenemos que buscar, tanto en tu vida como en la vida de iglesia, es en primer lugar la adoración. Vamos a adorar de manera adecuada, apropiada. Tenemos el templo, como tenía el pueblo de Judá. Tenemos el templo, tenemos el lugar y los levitas para hacer los sacrificios. Y nos gozamos en el Señor. Y nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y podemos ver que nuestra adoración tiene que ser bíblica, tiene que ser cristocéntrica, que Cristo tiene que estar en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras reuniones, en toda nuestra adoración. Teocéntrica quizá porque es dirigida a Dios y no a otros, sino solamente a Él. Pero
también nos dice que nuestra vida, así nos enseña Esdras y toda esta historia en los últimos versículos 7, 8, 9 y 10, es que tiene que haber santidad. No es únicamente que tengamos los elementos necesarios y que tengáis una iglesia evangélica en la calle Santa Teresa y que tengáis una Biblia o muchas Biblias en vuestras casas y que tengáis la oportunidad de levantar vuestras voces y cantar al Señor y que tengáis el conocimiento del Evangelio en vuestras mentes y en vuestros corazones, sino que hay que ir más allá. Y lo que nos dice esta historia y nos dice a lo largo de toda la Biblia es que ahora nuestra vida tiene que estar de acuerdo con aquello que decimos, que profesamos, con aquellos elementos que decimos que tenemos. Está nuestra vida individual y personal de cada uno y está nuestra vida de iglesia en conjunto de acuerdo a lo que decimos creer y tener. ¿Está de acuerdo en nuestro caminar de cada día? ¿De acuerdo a la luz de las Escrituras? ¿Hay obediencia y hay santidad? Y lo tenéis que mirar cada uno de vosotros. Tenéis que tomar vuestro tiempo al final de este año y comienzo del que viene y ver si os estáis conformando únicamente con que haya algo allí que podáis entreteneros a lo largo de la semana o a lo largo del año, o habéis puesto vuestro corazón y vuestra mente en todo asunto y por tanto eliminar todo aquello que entorpece. El pueblo de Israel, en este pasaje que estamos leyendo, y por tanto también para nosotros como pueblo de Dios, en el 2017, tiene que hacer la obra más importante, más radical y más dolorosa. Es necesario obrar en consecuencia a lo que estamos diciendo y lo que hemos estado viendo. No vale para nada que yo haya estado hablando varios domingos a la luz de este libro si no hay un cambio en vuestras vidas, en la mía y en la de la iglesia. Pero esto es la parte más dolorosa. Hay una historia que seguramente la mayoría de vosotros habéis oído, que a mí siempre que la recuerdo me parece que es increíble, imposible de entender. Este joven escalador que se fue a las montañas en cierto lugar y él tuvo un accidente. En este accidente se nos dice, es una historia real, que queda apresado por su muñeca o por su brazo. Así que está esperando durante un tiempo que alguien venga a rescatarle, que pueda pasar alguien, levanta la voz, nadie le escucha y por tanto llega a una conclusión. Él llega y dice, si no hay nadie que me pueda liberar y yo no me puedo liberar, voy a morir. Está en medio de las montañas, apresado por su brazo y no puede salir. La decisión más dramática es que él mismo tiene que cortarse la mano para poder liberarse y vivir. Lo que estamos hablando es algo parecido. Mirad, lo que estamos diciendo es que llega el momento que aun cuando nos duela, tenemos que amputar aquello que nos impide vivir según lo que el Señor dice que debamos de vivir. Y eso lo tienes que aplicar en tu propia vida personal, individual o familiar, y lo tienes que aplicar también en lo que es la vida de iglesia. Esdras está en gran angustia porque ve lo que es el pecado y sabe cuál es el remedio. Y el remedio es muy duro porque incluso nos termina diciendo este capítulo que algunas de las mujeres que tuvieron que despedir tenían niños. Así que es una decisión dramática la que el pueblo de Israel está experimentando. Están dándose cuenta de que el pecado es que se han dejado contagiar por el paganismo a través de aquellas mujeres que no se han convertido y que la única solución es amputar y que lo tienen que hacer ellos mismos y que eso es duro. Lo que nosotros estamos diciendo es que si queremos ver la presencia del Señor de una manera extraordinaria en nuestras vidas como iglesia, ha llegado el momento, después de que hemos analizado nuestro pecado y hemos orado al Señor, de que amputemos. Fijaros cómo lo está desarrollando nuestro pasaje y cómo nosotros deberíamos de aplicarlo también de alguna manera parecida. En el versículo 13... toda la asamblea que había visto cuál era su estado y reconocieron su pecado, dijeron, versículo 12, así se haga conforme a tu palabra, Esdras, y conforme lo que nos has dicho a la luz de la Escritura. Pero el pueblo es mucho,
y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Así que el que estaba hablando es uno de aquellos que sabe que tiene que tomar unas decisiones dramáticas, pero que no solamente es él, sino que son otros, y no solamente que son otros, sino que son muchos. Así que lo que esto requiere es tomar tiempo. Si comparáis el versículo 16 y versículo 17, cuando comenzaron a tomar estas decisiones era el mes 10, y cuando terminaron de tomar estas decisiones y hacer este juicio era el mes 1, o sea que pasaron como 3 meses. No podemos llegar a entender el cálculo del pecado. O sea, aquel paganismo que había entrado y cómo había dominado la sociedad de manera interna, seguramente estaban siguiendo haciendo sacrificios. Y seguramente estaban los levitas reuniendo al pueblo en Jerusalén y ante el templo para adorar. Pero se han dado cuenta de que el pecado ha entrado en los hogares y en la vida y en la manera de pensar y la manera de obrar. Y se ha extendido de tal manera que tiene que llegar y decir, somos muchos, el pecado está muy extendido, se ha arraigado en toda parte, las raíces de esta mala hierba ha aparecido en todos los sitios y por tanto tenemos que empezar a eliminarlo y esto requiere tiempo. Son casos complicados y son casos complejos. Es lo que podríamos llamar una epidemia espiritual. Porque no es uno o dos, como en el caso de Acán en la antigüedad, o alguien en concreto que ha pecado en codicia y ha afectado a todo el resultado de la nación, del pueblo de Dios, sino que ahora en este caso son muchos y los asuntos son complejos. Y por tanto se necesita tiempo y tenemos que tomar las decisiones adecuadas, pero hay que hacerlo. Quizá tú en esta mañana estás pensando, sí, Luis tiene razón, esto no es una enfermedad, algo que ha aparecido en alguien y que lo podemos eliminar aislándolo. No, seguramente estás pensando, no, esto es una epidemia que nos está tocando a muchos, que nos está afectando a la gran mayoría, pero a lo mejor estás pensando más en el otro y no estás pensando en ti mismo. Estás fijándote en el resfriado y en los mocos del otro, pero no en los tuyos propios. Piensas que es un pecado serio porque los otros han pecado, pero no te das cuenta de que el pecado también es tuyo, en muchas áreas. Estas personas se levantan y dicen, hemos pecado. No dicen que han pecado, que hay otros que han pecado, que hay otros muchos que han pecado, sino hemos pecado y tenemos que tomar la decisión, pero esto requiere tiempo. Eres tú. No el otro, no el que está sentado a tu lado, a tu espalda o delante de ti. Eres tú el que tiene que dejar la esposa. Eres tú el que tiene que dejar ese aspecto mundanal en tu vida. Eres tú el que tiene que romper los lazos que te impiden avanzar de la manera adecuada en las cosas del Señor. No estaba hablando de que esto es muy complicado porque afecta a otros. No, esto es muy complicado porque también te está afectando a ti. Y las decisiones que tienes que tomar dentro de tu hogar, dentro de los secretos de tu corazón y de tu habitación, te está alcanzando a ti en primer lugar. ¿O no pensáis que la idolatría de la que estamos hablando es una cosa seria? Cuando estáis poniendo vuestra confianza en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Vuestra confianza en los sistemas, de cómo funcionan, en la organización de las cosas hacia afuera. Esto es idolatría, porque nos dice la Escritura que en primer lugar nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que lo que somos, lo que tenemos, lo que vamos a alcanzar, lo que nos va a dar la felicidad, no son las cosas que el mundo nos está diciendo que nos da la felicidad. La felicidad nos la da el Señor. Y si tenéis pensado que la felicidad te la va a dar el trabajo, o que la felicidad te la va a dar que te toque la lotería, o que la felicidad te la va a dar las buenas compañías que puedas tener fuera, te estás engañando. La felicidad de la que estamos hablando, la estabilidad emocional y espiritual solamente puede venir del Señor. Y si has quitado al Señor, ya has puesto tu confianza en otras cosas, eso se llama idolatría. O cuando quizás estás pensando más en el temor del mundo y no en el temor del Señor. Que lo que te asusta es lo que te puedan decir, lo que te pueda ocurrir, lo que puedan hacer contigo la gente de fuera, y no realmente el estar delante de un Dios que está airado.
Tendremos que actuar hasta que desaparezca el ardor de la ira de Dios. Si tú piensas que ser cristiano está complicándose tanto que es mejor reservar nuestra vida cristiana para el hogar, y seguramente tú puedes estar pensando, soy un buen cristiano porque oro, y soy un buen cristiano porque me meto en las sábanas de mi cama pensando en las cosas del Señor, y soy un buen cristiano porque no dejo que entren cosas feas en mi casa, pero no estás haciendo luz fuera porque estás temiendo que te puedan criticar, o te puedan señalar, o que te puedan traer algún perjuicio en tu vida, entonces estás temiendo más al mundo que temer al Señor. Y esto se llama idolatría. Cuando no ponemos nuestra plena y total confianza solamente en Dios para nuestra felicidad y estabilidad, y cuando estamos temiendo más las cosas que nos puedan venir del mundo. A lo mejor estás pensando que el gran pecado que se extiende por todo el pueblo de Dios es este libertinaje que viene, esta manera de obrar y de pensar como el mundo hace. Empezamos a querer sentir como el mundo siente. Y pensamos que el gran pecado de la sexualidad, o el gran pecado de los vicios morales, o de la codicia, o del fraude. Porque esto está alcanzando a muchos. No es este pecado general y grande de que vayamos con una media en la cabeza robando bancos. Pero la codicia está dentro del corazón de muchos de nosotros, aún llamándonos cristianos. Y están nuestras ambiciones personales por encima de la gran ambición que es adorar y servir al Señor. Y esto se llama inmoralidad delante de Dios. Esto se llama frialdad de corazón. Esto se llama estar más en las manos del mundo. Pero no penséis que el gran pecado epidémico que nos está afectando a nosotros tiene que ver con el sexo y tiene que ver con el dinero y con este tipo de cosas. Creo que el mundo está afectando a la gente en particular dentro de nosotros y dentro de la Iglesia con la falta de compromiso, con la falta de dedicación. El darle más tiempo y más esfuerzo al mundo implica que se lo estamos quitando al Señor. Si estás pensando que qué bueno es que hagas cosas en la sociedad, pero eso te está minando tu responsabilidad y tu compromiso dentro de la Iglesia para el Señor, ¿no será que le estás quitando al Señor lo que le corresponde? Si te estás esforzando en ejercer tus dones para que el mundo te dé la palmada en la espalda y quieres ser una buena persona para que te admiren, ¿no crees que eso es un pecado? Porque te estás poniendo en el lugar del Señor. No hemos sido llamados ni invitados a que el mundo nos alabe, sino a que alaben a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que sea de quitarle a Dios la dedicación de los dones o el tiempo que Él merece, eso es robarle al Señor. Hay personas, hay algunos de vosotros, que aun cuando estéis aquí, en esta mañana, y damos gracias al Señor porque habéis hecho el esfuerzo de levantaros por la mañana y venir a este lugar a escuchar palabras duras como estas que estoy diciendo, pero la realidad es que hay muchos que estáis aquí, presentes, pero vuestro corazón no está aquí. Vuestro corazón está en otro sitio. Y este es un problema serio que hay que tratar en estos pecados que están afectando. Porque lo que Dios no quiere es que tu cuerpo esté aquí, pero tu espíritu, tu ánimo esté fuera. Que seguramente estás pensando, alguno de vosotros puede estar pensando en, se me están acumulando los mensajes del WhatsApp. O me he dejado una lista de asuntos en casa que tengo que tratar. O lo que realmente me preocupa es lo que me van a decir mis amigos en la manera que yo tengo que vestirme. O cómo voy yo a arreglar mis asuntos dentro de un tiempo con estos amigos o este ambiente. Este es un problema. Es un problema porque quizá nos estamos equivocando y estamos pensando que es suficiente delante de Dios con que tú estés aquí en cuerpo, sin darnos cuenta de que si tu corazón no está aquí, no estás. Hay algunos entre vosotros
que no quieren iluminar ciertas partes o aspectos de su vida. Pero la Escritura nos dice que tenemos que traer todo al Señor. Todo absoluto. Es decir, que si piensas que es suficiente con que un día a la semana le sirvas y le honres, o que arranques ciertas partes del día para que le dediques ciertas cosas al Señor, algún pensamiento, algún pasaje místico, emocional, sentimental de internet, y que con esto ya te sirve para que otra parte de tu vida esté lejos del Señor. Esto no funciona así. No nos está diciendo de que tengas que amar al Señor con un poquito de tu corazón y con un poquito de tu voluntad o con un poquito de tu mente. No, lo que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y lo dice también en el Nuevo Testamento, que cuando hay que amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, porque lo demás es inútil y es vano. Así que si tú piensas que, bueno, puedo ser un poquito ladrón, o un poquito sinvergüenza, o un poquito inmoral en mi vida, porque hay otra parte que soy honesto y sincero, te estás equivocando plenamente. Un solo aspecto de mancha en tu corazón, en tu mente, está oscureciendo todo ello. Aquí no estamos hablando de un gran veneno, sino de un pequeño veneno que es mortal. No es únicamente que estés presente aquí, tu corazón, tu mente tienen que estar presentes en la adoración al Señor. No es únicamente que un aspecto de tu vida, una parte de tu vida se la dediques al Señor. Toda tu vida tiene que estar, desde el bolsillo al corazón, a la mente o a las manos. Hay algunos que sin darse cuenta, con su legalismo o su mentalidad o su superficialidad, están siendo tropiezo a otros. Nos dice la Escritura que es tan terrible ser tropiezo a otro que mejor es que te cuelgues una piedra de molino al cuello. Es tan grave que quizás tú pensando que estás haciendo las cosas bien y sirviendo al Señor, estás poniendo la zancadilla a todos los que están a tu alrededor. Esto es muy grave. Esto es mundano. Pero no solamente es que alguna parte de tu vida sea un tropiezo, y que estés obstaculizando a gente de tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus vecinos, algún familiar, algún compañero, que tu actitud, tu comportamiento, lo que está haciendo es poniendo una barrera, pero no solamente es que estés poniendo una barrera para que otros entiendan el Evangelio y se acerquen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, sino que no estás haciendo todo lo necesario para los que están a tu lado te puedan seguir. No solamente es que estés haciendo alguna cosa mal, sino que las cosas que puedes hacer bien no las haces. Porque nos dice la Escritura, muy claramente nos lo dice en el Nuevo Testamento, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Y la Escritura nos dice cuál es el aspecto bueno que nosotros tenemos que hacer. Y si no lo haces, estás pecando y estás afectando a toda la Iglesia. No es únicamente que tú digas, es que yo no voy saltando los ojos de nadie, es que si no les permites ver, estás pecando. No es únicamente que pongas tu pierna para que los demás caigan y se hagan polvo, es que si no los levantas a los caídos, estás pecando. Esto es mundanalidad, que cada uno haga lo que bien pueda y olvídate de los demás. Esto es del mundo. Lo que nos está diciendo la Escritura es, lleva las cargas de tu hermano. Y si no llevamos las cargas de los otros, de los más débiles, no avanzamos como iglesia. Nos está diciendo, todo esto es que si no hay un compromiso genuino en las cosas del Señor y por tanto en la vida de pueblo, si no te estás implicando en los asuntos del Señor de la manera en que debes, te estás dejando llevar por las cosas del mundo. Porque el mundo nos enseña de que sus prioridades son diferentes a las nuestras. Algunos de los asuntos que el mundo tiene por delante son buenos. Yo no estoy en contra de que se salven las pobres focas y los osos polares. Y no estoy en contra de que se hagan leyes para que no se tiren cerillas y se comen los bosques. Por supuesto que todas estas cosas son buenas y muchas más, pero esa no es nuestra prioridad.
La prioridad no es que levantemos hospitales para los que no se pueden curar en otros lugares del mundo o colegios. Nuestra prioridad es llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y si estamos poniendo otras cosas en su lugar, estamos entorpeciendo el Evangelio. Lo más importante, lo más grande, lo más glorioso es que el mundo sepa que hay salvación para los pecadores como tú y como yo. Y si no levantamos la voz de una manera clara por todos los medios posibles que tengamos a nuestro alcance, no estamos haciendo lo necesario. Nosotros crecemos extendiéndonos, nos fortalecemos en las cosas del Señor comunicando el Evangelio y no guardando silencio. Necesitamos implicarnos y complicarnos la vida con las cosas del Señor, hasta el punto, como dice el cartel, que nos gastemos, porque mejor es gastarse en el Señor que no enriquecernos con las cosas del mundo. El trabajo es duro, porque el pecado se ha extendido, y son muchos, y necesita tiempo, y hay que analizarlo. Dice nuestros versículos, el versículo 16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Investigar todo aquello. Investigar los casos en particular para que pudieran ir por turnos. No sabemos el número exacto de gente que se había dejado llevar por ese paganismo dentro de sus hogares y cómo había afectado en la manera de educar a los niños, en la manera de llevar la casa, en la manera de llevar los negocios, en la manera de actuar en las cosas de fuera y en las cosas de dentro. Se había extendido mucho, pero había que estudiar los casos, porque era un caso difícil. Aquí no está diciendo, no nos dice en ningún lugar, no nos da a entender en ningún lugar las Escrituras, que los judíos tendrían que echar a todas las mujeres que eran extranjeras, porque conocemos por ejemplo el caso de Ruth, o reconocemos el caso de Rahab. No era el problema de que fueran extranjeras, sino de que seguían siendo extranjeras. No era tanto el decir todas ellas fuera que tuvieran otra nacionalidad, sino si eran creyentes o no eran creyentes. Y si estaban sometidas a la ley de Dios, de Yahvé, o no. Por supuesto que hay en nuestra vida muchas cosas que son irregulares. Y aquí no estamos diciendo, de verdad, no estamos diciendo de que vosotros lleguéis ahora a casa y que cojáis vuestros televisores de plasma y los tiráis por la ventana. No estáis diciendo que desenchuféis vuestro internet. No estáis diciendo de que os aisléis, os metáis en un convento evangélico para que no os afecte la cultura, el arte o la ciencia que está a nuestro alrededor. Lo que está diciendo es que si no estamos aceptando el filtro adecuado en nuestras vidas, para que pueda quedarse el gránulo áspero y duro del mundo y entre todo lo fino que edifica el pueblo de Dios, tendremos que hacer algo. Tenemos que estudiar cada caso. No es que un pecado afecte a todos por igual, sino cada uno de vosotros tiene unos asuntos que tienen que arreglar. Que algunos estáis en una línea y otros otra, y cada uno tiene que ver su propia situación y lo que esto va a costar. ¿Por qué esto va a costar? Porque esto es duro. Porque esto implica imputaciones. Implican hijos. Por eso nos termina el versículo 44 diciendo, es que algunas de aquellas mujeres tenían hijos. No está diciendo que se vayan y que se busquen la vida. Seguramente en aquella investigación que estaban viendo tendría que haber algún tipo de análisis del coste y del sostenimiento. Despedir a la mujer pagana no era abandonar a su suerte. No está diciendo a aquellas mujeres fuera, no nos importan las consecuencias. Tenemos que analizar y tenéis que ver. Vuestro pecado está ahí, esa arrogancia, esa sombra negra del mundo en vuestro corazón y en vuestras vidas, ese deseo de codicia, ese intentar guardar los secretos en vuestro corazón, esto lo tenéis que eliminar. Y habrá que amputar esa parte del corazón, esa parte de los ojos, cualquier área de la vida, porque es mejor entrar tuerto o ciego al cielo
Tendremos que empezar a cortar cosas en nuestras vidas que nos estorban. Cada uno de vosotros tiene que tomarse el tiempo, pero tomar el tiempo en serio. Hacer un análisis concreto de vuestra propia situación. ¿Cómo va a afectar esto a la familia? O al trabajo. Porque claro, si resulta que tu trabajo funciona porque eres un hipócrita, mentiroso y ladrón, tu trabajo va a ser afectado. Si de pronto tienes que venir a tu casa y a tu familia y decirle que a partir de ahora tu vida en primer lugar es para el Señor, seguramente tu mujer no creyente va a sufrir las experiencias. Todo lo que sea nuestro luchar contra el pecado va a tener consecuencias y va a implicar humillación de nuestro corazón. Y eso requiere tiempo y un análisis y un juicio. Así que lo que nos dice nuestra historia, cuando se juntaron Esdras con algunos de los ancianos líderes o jueces de Israel, es empezar en orden. Y empezaron, claro está, como se debe de empezar, por los líderes. Así que nos dice el versículo 18 que vinieron los sacerdotes. Y empezaron a hablar los sacerdotes de cuál era la situación y de su propia situación espiritual. Y ellos mismos son los primeros que tienen que dejar a sus mujeres paganas. Continuaron con los levitas, nos dice el versículo 23. Y terminaron con todo el pueblo, nos dice más adelante en el versículo 25, y todos los demás. Esto requiere un orden. No es lo mismo que todo el pueblo, aquel lugar que una aldea trabajando su ganado y que ha cometido ese delito de dejarse llevar por aquellos samaritanos paganos, que aquel sacerdote que se está atreviendo a hacer sacrificio, aquel sacerdote que está trayendo ofrenda delante de Dios y que su vida está en desorden porque tiene a alguien que le está metiendo en la cabeza cosas que no tienen que ver con las Escrituras. Cuando el sacerdote o el líder tiene que estar embotado con toda la palabra de Dios y lleno absolutamente de todas las cosas del Señor, se está dejando llevar por una mujer pagana. Así que el sacerdote tiene que empezar y los levitas tienen que continuar, pero es que se tiene que extender con todo el pueblo. Terminar con todo. Y nos dice aquí que era duro, era difícil. Si podéis ver, por ejemplo, en el versículo 18, dice: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, algunos de estos sacerdotes que tuvieron que dejar a sus mujeres con sus hijos. Pero este Jesúa no es el que empezó a hacer las reformas en el principio de nuestro libro. El gran Jesúa. Es extraordinario cuando nosotros leemos en un principio, capítulo 3, versículo 2, que nos dice que Jesúa empezó a traer el cambio y la reforma. Ahora sus hijos, los hijos de aquellos líderes, tienen que dejar a sus mujeres paganas. Secanías, que se levantó y resulta que era hijo de mujer extranjera con su padre. Nos dice también en el versículo 26. Es sorprendente que el pecado del que estamos hablando, haber entrado al mundo en nuestras vidas y en nuestros hogares, no solamente está afectando a algunos, sino que está afectando a muchos. Y lo está afectando de manera seria. Y está haciendo una influencia en todo lo que es la vida de pueblo, la vida de iglesia. Y tenemos que empezar a actuar de los más altos y alcanzar a todos. Y esto duele, y es difícil. Nos dice el versículo 19, que solamente entonces, dice, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Es entonces, solamente entonces, de haber puesto orden en las vidas de cada uno, que se puede traer el sacrificio adecuado o la ofrenda adecuada delante del Señor. Si estás a mal con tu hermano, nos dice el Evangelio, lo dice muy claro, si estás a mal con tu hermano, deja la ofrenda en primer lugar y ponte a bien con tu hermano. Sea quien sea, venga de donde venga, antes de traer la ofrenda. Y si te has puesto bien con tu hermano, entonces podrás traerla. Tan difícil es
Pedir perdón como perdonar. Pero tan necesario es que unos y otros nos perdonemos y restauremos para que podamos traer todo lo que es necesario delante del Señor. Aquellos nos dice que después de haber hecho la promesa y haber tomado la decisión de que iban a cambiar las cosas, entonces pudieron traer el sacrificio. Venid cada uno de vosotros. En el nombre del Señor yo lo ruego a cada uno de vosotros, hombres, mujeres, seáis quienes sean, venir y adorar al Señor, servirle, dedicarle tiempo, honrar su nombre. Pero si hay algún aspecto en vuestras vidas que esté mal todavía, pon orden en tu vida, porque si no, será una ofrenda vana. Para terminar, tengo que decir que tenemos que dar gracias al Señor por cómo Él nos ha ido bendiciendo a lo largo de este año. Cada uno que ha entrado por la puerta y ha venido con un corazón dispuesto. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha sostenido hasta aquí, en el día de hoy. Porque no hemos tenido que cruzar ninguna puerta o barrera dramática en nuestras vidas. Hemos podido servirle y podemos estar sirviéndole y le podemos estar honrando. Pero hermanos, dejadme que os diga a la misma vez que me gozo en todo lo bueno que hemos recibido, que hay mucho más. Que todavía queda mucho más por hacer. Si bien podemos beber de esas gotas de gracia que caen del cielo, y nos gozamos porque hay gotas de gracia en nuestras vidas, y cómo el Señor nos permite ver ciertas cosas que funcionan bien, ¿nos vamos a conformar con esto? Pudiendo ir y embullirnos en la gracia del Señor. ¿Os vais a conformar con un poquito sabiendo que hay mucho más? Cuando se nos ha mostrado toda la grandeza del Evangelio y de lo que es la vida en comunión con nuestro Dios, y podemos ver que hay grandes promesas, ¿no las vamos a buscar? ¿Por qué no beber de la misma fuente? ¿Por qué conformarnos con unas gotas? ¿Por qué no dejar que nos cubra y que nos llene y nos satisfaga por todas partes? Quizá, y doy gracias al Señor también por ello, quizá algunos de vosotros estáis produciendo a 10 por 1. Que vuestras vidas están sirviendo para que otros puedan venir y avanzar y que algunas de las actividades que estamos haciendo están alcanzando a gente. Y podamos decir, qué bien. Pero ¿nos vamos a conformar al 10 por 1 cuando podemos hacer a 100 por 1? No nos está diciendo el Señor que hagamos cosas imposibles. Lo que nos está diciendo es, quita el peso que llevas. Descárgate de algunas de esas cosas que son estorbos. Elimina las lapas de tu corazón. Esconde en tu bolsillo tu móvil, tus diversiones personales. Y deja que tu corazón y tu mente produzcan más abundantemente. Haz que puedas servir más al Señor. Deja que el Señor obre más en tu vida y haz que tu vida obre más para el Señor. Porque hay mucho más que tenemos por delante. Sí, todo lo que tengamos que dejar para atrás va a traer dolor a nuestro corazón. Pero la promesa del Señor es clara. De este libro y de toda la Escritura. Mirad, si dejas ese pecado, si vienes al arrepentimiento, si restauras tu relación con el Señor, si te pones a bien con Él, aun cuando tengas muchas pérdidas, lo que te espera es mucho más abundante, y es mucho más grande, y es más extraordinario. Mejor tener poco en la presencia del Señor que ser ricos con aquello que se pierde dentro del mundo. Que así sea.